El título del mensaje de hoy que hemos comenzado es Eligiendo naranjas en vez de diamantes. Es parte del tema general El juez perfecto. Está basado en Romanos capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, escribe de esta manera para nosotros en cuanto a la necedad del hombre a través de la historia, al distorsionar las prioridades de la vida e invertir el valor de todo. Él escribe en Romanos capítulo 2, versículo 4, «¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?» Recuerde, capítulo 1 ha explicado la culpa y pecado del hombre inmoral. Capítulo 2 está en el proceso de describir la culpa y pecado de la gente moral y de alto prestigio. Capítulo 3 detallará la culpa y el pecado de la gente religiosa. Y así se prueba la culpa de todo el mundo ante un Dios santo. ¿Y cuál es la raíz del problema con la gente moral en Romanos capítulo 2? En pocas palabras, están en un bote que se hunde, pero prefieren recolectar diamantes en lugar de naranjas. En 2 Pedro capítulo 3, versos 3 y 4, el apóstol específicamente señala esto cuando está escribiendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hasta ahí la porción de la Biblia. En otras palabras, el hombre dice, sí, seguimos oyendo que Dios va a juzgarnos, pero nada ha sucedido por siglos. Dios no va a hacer nada. De hecho, realmente debe ser que no hay Dios después de todo. Ahora continúe con 2 Pedro capítulo 3, versos 5 al 7. Escuche bien, dice así la Biblia. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sabe qué dice este pasaje? Un día la tregua va a terminar. El juicio está siendo retenido por la bondad y la tregua de Dios, pero un día esto cambiará. La tregua terminará y el juicio vendrá. Mientras tanto, el hombre inmoral y el hombre incrédulo moral se benefician del regalo más rico del corazón de un Dios bondadoso y misericordioso. Pero hay un regalo más. Hemos mencionado el regalo de la bondad o la benignidad de Dios. Hemos mencionado a través de la palabra de Dios también el regalo de la abstención, o sea, la tregua de Dios. Pero déjeme mencionarle el regalo de la paciencia, la longanimidad de Dios. Finalmente, Pablo nos habla en la última parte del verso 4 de las riquezas de la bondad de Dios y su misericordia. Y ahora note, dice su paciencia. La palabra griega es una palabra compuesta, macrotumia. La primera parte de la palabra es macro, que usamos hoy en nuestro idioma para hablar de algo que es grande. La paciencia de Dios es grande, es duradera. Y así esta palabra es a menudo traducida longanimidad. En Génesis, capítulo 6, el primer juicio con agua vino sobre toda la tierra. El diluvio ahogó a todos los seres humanos en el planeta, excepto aquellos que aceptaron la invitación de entrar al arca. Noé predicó y extendió la invitación para ellos y no le escucharon. Se mofaron de él, le ridiculizaron y rechazaron su profecía de un juicio venidero. Sí, Noé les invitó una y otra vez, pero ellos rechazaron. ¿Cuánto tiempo invitaría usted a alguien para ir a su casa antes de ya no hacerlo más? Tal vez 2 días, 20 días, 120 días. Dios no se detuvo de invitarlos a través de Noé.
ni después de 2 días, o de 20, o de 120, ni tampoco después de 120 años. Había una invitación pendiente por 120 años de parte de Dios, quien es rico en paciencia. ¿Sabe una cosa? Roberto Ingelson fue ateo a comienzos del siglo XX. Él iba desafiando a hombres para debatir la existencia de Dios. Era un orador talentoso y en días cuando la gente no veía televisión, iban a escuchar a un hombre como él, que organizaba concentraciones y daba discursos contra la religión. Era chocante en aquellos días y usualmente reunía una gran cantidad de gente. Se paraba en una plataforma y ante cientos o miles de personas sacaba un reloj de bolsillo y decía: «Si hay un Dios, que me mate en 30 segundos». Luego, elevaba el reloj y hacía la cuenta regresiva de 30 segundos, 29, 28, 27, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y la gente se quedaba boquiabierta de tal audacia. Pero al final de los 30 segundos, él estaba aún de pie. Decía: «¿Ven? Les dije, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios». Si yo fuese Dios, en el último segundo del conteo, usted habría escuchado un ¡bum! Y Roberto hubiese pasado a ser un montón de cenizas. Luego, con una gran voz desde arriba diría: «Sí hay Dios». Hoy, muchos Robertos caminan por las calles de este mundo. Enseñan en un salón de clases, viven en un vecindario, trabajan en su centro laboral. Dicen: no hay Dios como dice la Biblia. Podemos vivir nuestras vidas a la manera que queremos. Podemos pecar, blasfemar, maldecir, matar, adulterar y manipular, porque no hay Dios. Por otro lado, el señor moral dice: ¿para qué necesito a Dios? Estoy en control de mi vida y la estoy pasando bien. Dios no es necesario. Y se les permite todavía seguir haciendo y diciendo eso. ¿Pero por qué? Porque Dios les ha dado un regalo increíble llamado paciencia. El punto está en que Dios no pierde su paciencia en 30 segundos o lo que dura la vida del hombre, ni aún en los últimos 2000 años. Que el juicio no venga de parte de Dios no es una prueba de su falta de poder, es prueba de su paciencia, las increíbles riquezas de su paciencia. Pero ahora déjeme mostrarle la respuesta del corazón del hombre. ¿Cuál debería ser la respuesta del corazón del hombre hacia el corazón de Dios? Escuche, la primera respuesta equivocada es resistencia. Eso es como si una persona estuviera aferrada a una bolsa de diamantes, aquellos valores temporales, aun cuando estos se están hundiendo. No soltaremos nuestros diamantes. Eso es resistencia. La segunda respuesta del corazón de un hombre hacia el corazón de Dios es arrepentimiento. Me he encontrado una gran definición de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente respecto a las naranjas. No, por favor, es solamente una broma. No creo que usted quiera decir eso. Alguien podría encontrarlo y luego tendría una evidencia que necesita para probar que nuestra iglesia es una secta. Pero por favor no, es solamente una broma. El arrepentimiento viene de una palabra que significa cambio de mente. Usted cambia su mente respecto a la vida, respecto al pecado, respecto a las prioridades y por último, cambia su mente respecto de Dios. Ya no le mira más con desprecio, usted le ama y le sigue. Entonces, eso es como un corazón puede responder al corazón de Dios, con desprecio o con arrepentimiento. Ahora, usted necesita entender que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno que se llama pena terrenal y otro que se llama pena celestial. La pena terrenal es un simple remordimiento. Es una emoción, un sentimiento de estar apenado por haber sido atrapado o apenado por estar en medio de un lío. Pero tiene una vida corta, no produce santidad. Esto es pena terrenal. Pero hay una pena celestial.
Lo opuesto a esa pena terrenal es la pena celestial. No es simplemente remordimiento, es una reorientación de la mente, el corazón y la voluntad. El remordimiento es estar apenado por haber sido atrapado en el pecado. El arrepentimiento es estar apenado por haber pecado. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10 de esta manera. Escuche bien, si usted puede, busque su Biblia. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y cómo lleva Dios a un incrédulo hacia el arrepentimiento? Nos podemos preguntar en este momento. Por las riquezas de su benignidad es la respuesta. Note otra vez en Romanos 2:4. Dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Una antigua traducción dice así: la benignidad de Dios está gentilmente guiándote. Nos guía al arrepentimiento. Dios les atrae, le empuja. Él no usa un club, Él ha elegido usar una cruz. Y los brazos del Salvador se extienden en aquella cruz como si dijera: todo aquel que quiera puede venir. Mi amigo, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Incrédulo, la benignidad de Dios ha sido extendida a usted hoy, una vez más. Usted ha oído la verdad del amor de Dios a través de Jesucristo. ¿Usted le resistirá y mirará con desprecio sus regalos, o le aceptará y se arrepentirá? ¿Qué hará? Amigo cristiano, ¿es posible ser atrapado en ciertas circunstancias y decidir que Dios no es tan bueno después de todo, que Él no es necesariamente bueno todo el tiempo? Nuestro problema es que tendremos que definir la benignidad de Dios en función de semanas y meses y años, en lugar de hacerlo en función del tiempo de vida y más allá. Leí una historia recientemente acerca de un cristiano que había caído en desesperación creyendo que Dios no era amable y bueno. Es una historia impactante. Me hizo llorar. Sí, un cristiano que se había dado por vencido pensando que Dios no era bueno. Su nombre era David Flott. En 1921, él y su joven esposa salieron de Suecia para ir al corazón de África. Pronto se les unió otra pareja joven de misioneros y juntos decidieron ir a una aldea remota. Cuando llegaron, sin embargo, el jefe los rechazó y no les permitió entrar en su aldea por miedo a desagradar a sus dioses locales. Las dos parejas no tuvieron elección sino subir a una ladera de una colina y en una cuesta construir sus propias chozas de barro. Oraron por el quebrantamiento espiritual, pero no pasó nada. Su único contacto era un muchacho a quien se le había permitido vender pollos y huevos 2 veces por semana. La esposa de David decidió que, si este era el único habitante con el cual podía hablar, ella trataría de guiar al niño a Cristo. Pronto, él efectivamente aceptó el regalo gratuito de la salvación a través de la fe en la sola muerte de Cristo en la cruz. Más allá de eso, no hubo otro estímulo. Al mismo tiempo, la malaria empezó a cazarles. Pronto la otra pareja decidió que ya había sido suficiente y salieron para otra aldea cercana. David y su esposa estuvieron solos. En medio de estos tiempos de prueba, la esposa de David se encontró embarazada y cuando llegó el tiempo, el jefe de la aldea se sensibilizó lo suficiente como para dejar que una partera la ayudara. Les nació una hija, Ana. Sin embargo, para la esposa de David era demasiado al estar exhausta y débil por la malaria. Vivió solamente otros 17 días y murió. Algo dentro de David Flott
golpeó fuertemente. Cavó una rudimentaria tumba y enterró a su esposa de 27 años y llevó a su hija hacia abajo, a otra montaña, a la estación de la misión. La entregó a los misioneros y gruñó: «Regresaré a Suecia. He perdido mi esposa y obviamente no puedo cuidar de una bebé. Dios no es bueno, no es fiel, de hecho, Él ha arruinado mi vida». Con eso, le dio la espalda a su llamado y a Dios mismo. Después de 8 meses, los padres adoptivos de Ana murieron de malaria. Ella fue entregada a otra pareja de misioneros, quienes la llevaron a Estados Unidos y la criaron. Ana, ahora conocida como Aggie, creció en Dakota del Sur. Asistió a la Universidad Bíblica Central de Minneapolis y se casó con David Hort, quien luego entró en el seminario. Los años transcurrieron. Aggie no sabía nada de su pasado, aparte de los nombres de sus padres, su nacimiento en África y la muerte de su madre. Nunca había visto a su padre. Disfrutaba con su esposo y familia de un hermoso ministerio. Su esposo había llegado a ser presidente de una universidad bíblica en Seattle, Washington. Luego, un día, una revista religiosa sueca apareció en el buzón de su correo. Ella no tenía idea de quién la había enviado. Claro, ni podía leer lo que decía. Pero mientras daba vuelta a las páginas, de pronto una foto la dejó fría. Allí, en un paisaje de la selva, había una tumba con una cruz blanca y sobre la cruz el nombre de su madre. Corrió a la oficina de un miembro de la facultad, quien podría traducirle el artículo de la revista. Él resumió esto: se trata de misioneros, esto hace tiempo, el nacimiento de una bebé, la muerte de la joven madre, el pequeño niño africano que había sido guiado a Cristo, como después que los misioneros se fueron, aquel niño creció y convenció al jefe de la tribu para que le permitiera construir una escuela. Este niño ganó a todos sus alumnos para Cristo. Los niños guiaron a sus padres para Cristo. El jefe mismo llegó a ser cristiano. Hoy hay 600 creyentes en esa aldea. Todo gracias al sacrificio de David Flood y su esposa. Por el 25 aniversario de su boda, la Universidad Bíblica le dio a Aggie y su esposo unas vacaciones en Suecia, donde, entre otras cosas, Aggie pudo buscar a su padre. No fue difícil encontrar su familia. David Flood se había vuelto a casar y tenía 4 hijos, pero en amargura se había ido descuidando a sí mismo lentamente y recientemente había sufrido otro gran golpe. Después de un encuentro lleno de emociones con sus hermanos y su hermana, por parte de padre, Aggie sacó el tema de ver a su padre. Ellos le respondieron: «Puedes hablarle, aunque está muy enfermo, pero necesitas saber que él ha tenido una regla en su familia. La regla era: nunca menciones el nombre de Dios porque Dios no es bueno, Él me quitó todo». Aggie no se dejó desanimar. Entró a su habitación y se aproximó a él. Él tenía ahora 73 años. Volteó hacia ella e inmediatamente empezó a llorar. «Ana», la llamó. «Ana, yo no quise regalarte». «Está bien, papá», le decía ella. «Dios me cuidó». El anciano instantáneamente se puso tenso y las lágrimas cesaron. «Dios se olvidó de nosotros, Dios nos olvidó», dijo él. Giró mirando hacia la pared una vez más. «Papá, quiero decirte una historia verídica. No fuiste a África en vano. Mamá no murió en vano. El pequeño niño que ganaron para el Señor creció para ganar a toda la aldea para Jesucristo. Hoy hay 600 africanos sirviendo al Señor porque tú seguiste el llamado de Dios en tu vida. Papá, Dios tuvo un plan en todo este tiempo. Él no te olvidó». Él dejó de mirar la pared y se volteó a mirarla. Las lágrimas regresaron y empezó a hablar. Para el final de aquella tarde,
La bondad de Dios le había hecho volver no al arrepentimiento para traer salvación, sino al arrepentimiento que trae restauración y comunión. Allí y su esposo tuvieron que regresar a Estados Unidos. Unas semanas después, David Flood fue al hogar celestial. Unos años después, allí y su esposo asistieron a una conferencia evangelística en Londres. Un reporte de la nación de Zaire fue dada por el superintendente de la Iglesia Nacional, representando a 110.000 creyentes bautizados. Habló elocuentemente acerca de la propagación del Evangelio en su país. Después, allí no se pudo controlar y subió y le preguntó si alguna vez había oído de David Flood y su esposa. «Sí, señora», respondió él. «Cuando era niño, solía venderles pollos y huevos 2 veces por semana. Fue la esposa de David quien me llevó a los pies de Cristo». Se abrazaron por largo tiempo. Luego él dijo: «Usted debe venir a África. Su madre es la persona más famosa en la historia de nuestra iglesia». A su tiempo, allí llegó a África. Fue recibida por multitudes de aldeanos en ovación. En un momento fue llevada a la tumba de su madre con aquella cruz blanca y su nombre en ella. Allí se arrodilló en la tierra para orar y dar gracias a un Dios bueno, paciente y amable. Ese líder de la Iglesia Nacional leyó de las Escrituras: «Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán». La Biblia dice: «¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad?». El mundo responde: «Sí, no nos importa». Pero los creyentes dicen: «Oh, no. Quiera que nunca menosprecie las riquezas de la gracia de Dios». Y limpia ya la repisa de todos los diamantes, busca las 3 naranjas. El mundo se ríe de sus valores, pero él tiene en su mano tesoros que realmente valen la pena. Mientras toma su lugar en el bote salvavidas y enfrenta las peligrosas y agitadas tormentas de la vida, sostiene en sus manos y en su corazón aquellas 3 preciosas cosas: la paciencia, la abstención y la benignidad de nuestro buen y fiel Dios. ¿Qué le parece si terminamos ahora en oración? Tal vez usted pensó o está pensando que Dios se olvidó de usted. Tal vez usted está pensando que Dios es malo. No sé lo que Dios permitió que usted viva, pero sí reconozcamos en este momento la bondad, la paciencia, la longanimidad y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Tal vez este es el momento para pedirle perdón a Dios y arrepentirse, cambiar su mente y volver a Él. Por favor, allí donde se encuentra, ore a Dios. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, por el ejemplo de hombres y mujeres que entregaron su propia vida para que esa paciencia de Dios, esa longanimidad, ese amor de Dios sea extendido a otros que todavía no te conocen. Señor, escucha cada una de nuestras oraciones. Rogamos por aquellos que tal vez están pasando momentos muy difíciles y llegaron a pensar que tú eres un Dios que se ha olvidado de ellos. Te rogamos que tú puedas llevarles al arrepentimiento. Gracias por darnos una nueva oportunidad para vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.